no se han podido cristalizar las promesas de la democracia y es casi como tal vez un voto un poco protesta de ciertas sociedades de querer un cambio radical. Por ejemplo, una persona que esté detenida o haya sido torturada o haya sido ejecutada extrajudicialmente. Hola, soy Jody García, periodista de Plaza Pública. Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en Guatemala realizando el 176 periodo de sesiones ordinarias. En ese sentido, nos encontramos acá con la jueza Nancy Hernández, presidenta de la Corte IDH, para entender el significado de esta visita para la región. Muchas gracias, presidenta. Para empezar, quisiera que nos explicara por qué la Corte IDH se encuentra en Guatemala. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jody. Quiero decir que la Corte es un tribunal internacional de derechos humanos regional y que tiene 22 periodos de sesiones al año y desde el año 2005 tiene como política hacer varios de esos periodos de sesiones en forma itinerante fuera de su sede en San José, Costa Rica, para tener un acercamiento con los estados, las víctimas en terreno de los estados y aprovechar para fortalecer el diálogo entre las partes, con la sociedad civil, el Estado, y ha sido una buena práctica. Ya tenemos más o menos unas 36 sesiones fuera de San José durante estos años, desde el año 2005, y nosotros creemos que la justicia tiene que estar cercana también a las personas. Y otra cosa que hace la Corte, que no solo son periodos de sesiones, es supervisión de cumplimiento de sentencias dentro del periodo de sesiones, pero hace diligencias judiciales in situ. Es decir, los jueces de la Corte, como dice el secretario, somos jueces de toga y mochila. No estamos solo en el estrado, sino que a veces estamos en terreno, también verificando prueba directamente. Hemos estado en la Amazonía, en el Darién, en zonas indígenas, y es un trabajo muy dinámico que nos gusta que sea cercano y directamente en terreno de los estados. Hemos visto que se abarcan diferentes casos, países. ¿Cómo se selecciona cuáles son las sesiones que se van a llevar aquí en Guatemala? Nosotros sesionamos por invitación de los países y más o menos salimos 2 o 3 veces al año a sesiones itinerantes. El año pasado que estuve acá precisamente en la Universidad Landívar, tuve la ocasión de visitar al canciller de la República y me manifestó el interés de Guatemala de que celebráramos un periodo de sesiones acá, y esta es la cristalización de esa invitación que nosotros acogimos. Revisando la agenda vemos que entre los casos que se van a conocer hay desde peticiones sobre la tenencia ancestral de la tierra hasta casos de ejecuciones extrajudiciales. Estos procesos, ¿cómo retratan la situación que están enfrentando los distintos países de América Latina? Mire, desafortunadamente en estos 45 años que tiene la Corte ya de existir, el trabajo del sistema interamericano y en particular de nuestro tribunal ha estado marcado siempre por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia contra la mujer y grupos marginales como pueblos indígenas, discriminación, y eso es producto de que nuestra región es profundamente desigual y no ha logrado hacer la transición de las dictaduras a las democracias en forma plena, y todavía tenemos una región llena de desafíos, y por lo tanto estos casos, que generalmente son casos de hace algunos años, porque el sistema interamericano es complementario y residual de las jurisdicciones nacionales. Primero tiene que el caso haber pasado por el Estado nacional y haber agotado los recursos para llegar a la Corte. Estos casos que estamos viendo entonces son casos que ya han pasado por ese proceso de años, y por lo tanto también hay que tomar en cuenta ese espacio temporal, que son de más de una década, pero siguen siendo retos enormes de nuestra región.
¿Y cómo reacciona la Corte a los contextos autoritarios que se observan en estos últimos años en Latinoamérica? Y esto me lleva a lo que mencionaba en su discurso en la mañana, sobre esta opinión consultiva que promueve Guatemala sobre el derecho a la democracia. Mire, ese es el gran tema de nuestro tiempo, porque existe una gran erosión de la democracia en el mundo entero y nuestra región no es ajena a esas tendencias. Y estamos viendo un resurgimiento de tendencias autoritarias en distintos espectros ideológicos, es decir, ya no es un tema ni izquierdas ni derechas, sino que hay un resurgimiento de fuerzas autoritarias donde no se han podido cristalizar las promesas de la democracia, y es casi como tal vez un voto un poco protesta de ciertas sociedades de querer un cambio radical. ¿Qué es lo que pasa cuando hay autoritarismo en los países? Estos temas, el autoritarismo se comporta muy distinto a la democracia. La democracia le pone límites al ejercicio arbitrario del poder, en respeto precisamente de los derechos y garantías y libertades fundamentales de los ciudadanos. En el autoritarismo eso se desdibuja y se concentra el poder y se agrava el ejercicio del poder frente a los derechos de los ciudadanos. Y eso impacta primero los jueces y operadores de justicia a nivel nacional también, es decir, no solo los tribunales internacionales. Entonces vemos más reclamos por temas de libertad, encarcelamiento de periodistas, persecución de jueces, de defensores de derechos humanos y todos los grupos que buscan transparentar el ejercicio abusivo del poder, luchar por los derechos de las demás personas, especialmente las personas más vulnerables de la sociedad. Entonces se agravan esas tensiones y eso impacta los sistemas de justicia nacionales y los internacionales sin ninguna duda. Si esta tendencia continúa, lo que vamos a ver es primero un agravamiento o más cantidad de casos y un menor compromiso con las libertades y los derechos fundamentales en la región. Y en ese sentido, ¿qué impacto puede tener esta opinión consultiva? Y nos surge la duda si esta va a ser la primera vez en al menos la última década que la Corte va a tener un pronunciamiento al respecto. Es la primera vez que se plantea este tema que es central en el mundo en este momento. Me parece que, tal como lo reconocí esta mañana, el liderazgo de Guatemala en plantear el reto a la región y a la comunidad jurídica internacional de establecer si hay un derecho a la democracia en la Convención Americana, cuál es el contenido de ese derecho y qué obligaciones tienen los estados para garantizar ese contenido a la ciudadanía, es tal vez el reto más importante que tiene la Corte en este momento de tantas opiniones consultivas que se le han venido presentando. Y es que recientemente está pasando un fenómeno interesante, y es que además de los casos que la Comisión eleva a la Corte, ahora son los estados los que nos están pidiendo, tal vez a un ritmo más acelerado que antes, estándares y guías en temas cruciales para la región. Y entonces en este momento la Corte tiene una opinión consultiva solicitada por México sobre las obligaciones de los estados frente a las empresas que comercian y distribuyen armas por el impacto que tiene sobre los grupos de crimen organizado en su país. Una sobre la emergencia climática, que es también la más participativa de la historia de la Corte, con más de 265 amigos de participación de personas de todas partes del mundo, incluido el Vaticano que participó. Luego tenemos una sobre el derecho al cuidado, planteada por Argentina, y esta cuarta, que es la más reciente, planteada por el Estado de Guatemala. Y entonces, al mismo tiempo que los casos tradicionales que la Corte ve de graves violaciones de derechos humanos, ahora tenemos una agenda muy interesante y sobre temas de actualidad de los derechos humanos, ya no de violaciones del pasado, sino temas que nos impactan hoy y en el futuro, y son los estados los que están pidiéndole a la Corte guías y estándares de acuerdo a la Convención Americana
para enfrentar estos nuevos desafíos del siglo XXI. Y eso me parece que refleja mucho la confianza en la Corte y la madurez de los estados, donde ya ven a la Corte como un complemento, como un aliado para buscar soluciones dentro del derecho y del derecho internacional a los grandes desafíos que tenemos. Me parece muy interesante y considero que se enlaza un poco a lo que mencionaba en su discurso en la mañana, ¿verdad? Que las múltiples crisis institucionales ponen en riesgo no solo la democracia, sino los derechos fundamentales. Y en ese sentido, en Guatemala pues estamos viviendo eso, ¿verdad? Y sabemos que en otros países de la región centroamericana hay crisis institucionales. ¿Cómo la justicia de la Corte, las guías, continúa siendo valiosa y ahora aún más, como mencionaba, ya son consultas de los estados y no solo casos que se elevan? Mire, todos los órganos de justicia en la democracia son importantes porque son los encargados de hacer cumplir la legalidad y frenar la arbitrariedad. Son los que defienden los derechos de las personas que están, en el caso de los estados nacionales, en la Constitución y la ley, y en el caso de los tribunales internacionales, en los convenios internacionales que el Estado ha suscrito voluntariamente. Entonces, ese rol de los jueces y juezas y operadores de justicia de defender las libertades y derechos básicos de las personas es vital para que el poder arbitrario no se dé, no se desborde y se ejerza el poder dentro de los límites de la democracia. Y cuando eso se debilita, entonces lo que pasa es que un agravamiento, como les decía, de las circunstancias donde especialmente las poblaciones más vulnerables son los que sufren más abusos de autoridad o de poder en sus derechos fundamentales. Por eso me parece que es muy importante fortalecer todos los órganos de justicia, la independencia judicial, todos los controles al ejercicio arbitrario del poder, que no son solo los jueces, son los periodistas, la sociedad civil, la academia, los defensores de derechos humanos. En democracia es así como se construyen no solo las decisiones, sino también cómo se transparentan los abusos o los excesos en el ejercicio arbitrario del poder y también los actos de corrupción y la impunidad frente a ambos en caso de que el poder se desborde. ¿Y cuál es el aporte que tienen las posturas de la Corte en estos países, como por ejemplo Guatemala, donde la propia justicia local es considerada cooptada por intereses oscuros? Y esa me enlaza también a la siguiente pregunta de ¿a qué cree que considera que cada vez más personas están confiando en instituciones internacionales cuando ven sus justicias locales comprometidas? Bueno, yo creo que la confianza en la Corte Interamericana se debe a una trayectoria ya de 45 años, donde ha demostrado solidez y seriedad en su trabajo. Y es normal, en el caso de los tribunales internacionales, que la gente eleve las disputas sobre las cuales no está conforme en los estados nacionales a la justicia internacional. La relevancia es, bueno, primero que se obtiene justicia en el caso concreto que se eleva, si es un caso, si es una opinión consultiva, estándares, pero la jurisprudencia de la Corte, ya sea opiniones consultivas o sentencias, tiene, además de un efecto en el caso concreto, tiene un efecto vinculante a través de lo que se llama el control de convencionalidad en todos los estados de la región que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Y eso significa que un juez en otro país distinto al que originó el caso, puede aplicar en el caso de otra persona ese estándar. Entonces, por ejemplo, si se establece que los jueces no se pueden destituir si no es de cierta manera bajo ciertas garantías, en un caso del país A, ese estándar sirve para que en el país Z, donde un juez está teniendo ese problema y reclama ante la justicia, pueda ser tutelado con ese estándar. Entonces tiene un efecto multiplicador y transformador en toda la región, los estándares de la Corte. Entonces me parece que el valor de la Corte, aparte de rescatar todos los temas de dignidad humana y derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana, que es el mandato de la Corte, por
por mandato de la Organización de Estados Americanos, aparte del valor en sí mismo que tiene un tribunal internacional que vela por esos estándares en la región, tiene esa posibilidad de transformar realidades y vidas en una región de cerca de 700 millones de personas, donde todos los operadores de justicia, ya sean los poderes ejecutivos o cualquier operador de justicia, aunque no esté en el Poder Judicial, puede aplicar esos estándares y cambiar la realidad en sus países frente a situaciones análogas que se estén presentando, aunque no se hayan originado en el caso que dio base a ese estándar o jurisprudencia. Y en ese sentido, una de las partes importantes también es que no solo se emite la sentencia, sino llegan a Guatemala a revisar si se cumplieron las medidas de reparación, para ver si realmente estos cambios se concretan. ¿Nos puede hablar un poco de qué se va a analizar en Guatemala en ese sentido? Bueno, el tribunal tiene entre sus competencias los casos, las opiniones consultivas y las medidas provisionales. Y entre los casos tiene la obligación también de velar por el cumplimiento y supervisión de las sentencias, que es una facultad única de la Corte como Tribunal Regional de Derechos Humanos, que no tiene, por ejemplo, el Tribunal Europeo. Entonces la Corte tiene que supervisar en todos los casos, no solo en el caso de Guatemala, que las sentencias se vayan cumpliendo. Y para eso la Corte hace un trabajo permanente, donde hace supervisión de cumplimiento en toda la región, donde los jueces son relatores o se dividen por país para estar en esta actividad constante. En el caso de Guatemala tenemos 5 casos, donde lo que hay es una audiencia privada entre el Estado, la Comisión y las víctimas para ir viendo los avances del cumplimiento de las sentencias o los obstáculos y ver qué medidas se pueden tomar para ir levantando esos obstáculos para el cumplimiento de sentencias hasta que el caso se archive. Y esa razón es que estamos aquí en Guatemala aprovechando el periodo de sesiones para avanzar en la supervisión de cumplimiento de casos de Guatemala. También el año pasado estuvo una jueza de la Corte en esa labor, pero el mes pasado este mes estaba otro juez en Chile, y así sucesivamente. Es un desplazamiento permanente de los jueces por toda la región para velar por el cumplimiento de las sentencias de la Corte. Ahí es donde hace sentido esto que decía, que es la toga y la mochila, ¿verdad? Así es. Y ya para finalizar, hemos visto que a veces para el ciudadano de a pie, este tipo de actividades puede parecer muy ajena. Si nos puede dar un mensaje de qué implica para una persona que tal vez no estudió Derecho, pero entender que la Corte se encuentra en Guatemala. Mire, la Corte Interamericana es un complemento a la protección de todas las libertades fundamentales de una persona. Y si esa persona no encuentra justicia en su país, tiene la posibilidad de reclamarla ante el tribunal para ser tutelado. En ese sentido, la Corte amplía el acceso a la justicia y los mecanismos de protección de una persona. Y solo para darle un ejemplo popular que la gente se pueda acordar, había una película, La Última Tentación de Cristo, que fue prohibida en Chile porque la Constitución política tenía la censura previa y se la aplicaron a la película. La Corte estableció que, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana, no podía haber censura y Chile modificó la Constitución política. Y a partir de ahí, por ejemplo, todo Chile tiene acceso, ya no le pueden censurar ni películas, ni opiniones, salvo en temas de secretos de Estado. Ese es como un impacto concreto que le puedo decir que podría ser en Chile o en Guatemala. No quiero dar ningún ejemplo de Guatemala para no adelantar criterio y por un tema de prudencia, pero definitivamente tiene un efecto directo en todas las libertades de las personas. Y, por ejemplo, una persona que esté detenida o haya sido torturada o haya sido ejecutada extrajudicialmente y no tenga justicia en su país, esa familia puede reclamar, como sucede, ante el Tribunal Internacional, y se obliga al Estado a que dé justicia, repare e indemnice a la familia o a las víctimas directamente.
Muchísimas gracias, Presidenta. Esta fue una entrevista para Plaza Pública y para más contenido no se olviden de visitar plazapublica.com.gt. Muchas gracias. Muy interesante, gracias. Sí.